Hola, es el 17 de agosto de 1943. Para este momento, en la Segunda Guerra Mundial, británicos y estadounidenses se hallan considerando seriamente entre continuar o no con las misiones de bombardeo estratégico diurno. Las defensas alemanas están probando ser sustanciales y las pérdidas de bombarderos durante operaciones diurnas, aunque aún se hallan en parámetros tolerables, son relativamente altas. Pero por el momento, los bombardeos diurnos contra Alemania han de continuar. Y los escuadrones de bombarderos pesados han recibido la orden de debilitar a la Luftwaffe, un prerequisito para efectuar la invasión del día D, la cual tenía que ocurrir el año siguiente, 1944. Y se espera lograr este objetivo con los ataques diurnos efectuados por los bombarderos pesados estadounidenses, atrayendo a los cazas alemanes a su destrucción, efectuando ataques en lo profundo del territorio del Tercer Reich. Y es con esa misión en mente que este día, 17 de agosto, la octava Fuerza Aérea estadounidense atacará a las ciudades de Schweinfurt y Regensburg, donde se hallan importantes centros de producción alemanes que tendrían que ser defendidos por los cazas de la Luftwaffe. Los primeros en partir fueron los 146 bombarderos B-17 que atacarán las grandes fábricas de cazas Bf-109 en la ciudad de Regensburg. A las 7:15 horas, los primeros escuadrones alzaron el vuelo, pero una gruesa neblina matutina entorpeció la reunión de todos los escuadrones, y estos tardaron varias horas en partir hacia Alemania. Pero los bombarderos partieron, y durante su vuelo se les unieron 24 cazas P-47 Thunderbolt, que tomaron posiciones como escoltas arriba y en los costados de la enorme formación. Pero también recordemos que es el año 1943, y estos cazas tienen un escaso radio de acción, y solo tendrán el combustible para permanecer 20 minutos con los bombarderos. Eso sí, tras el momento que este primer grupo parta, un segundo grupo arribará para acompañar a los bombarderos por otros 20 minutos. Así, a las 10 horas, los bombarderos estadounidenses y el primer grupo de escolta comenzaron a cruzar la costa holandesa. Y 15 minutos más tarde, los primeros cazas alemanes arribaron a interceptarlos. Eran FW-190 que arribaron desde el norte, y a su vez, estos pronto quedaron enzarzados en combate contra los P-47. Precisamente, esa era la estrategia alemana. El primer grupo de interceptores había alejado a los escoltas, y ahora, aproximadamente 50 cazas Bf-109 y FW-190 lanzaron ataques frontales contra los B-17 desde las 12 en punto. Y los alemanes estaban aprovechando una vulnerabilidad en los bombarderos estadounidenses. Cada B-17 se defendía con 9 ametralladoras pesadas. Desafortunadamente para las tripulaciones de esas aeronaves, sus ametralladoras protegían principalmente la retaguardia y los costados de los bombarderos, por lo que los ataques frontales eran claros puntos débiles, y por eso los ataques frontales de los cazas alemanes eran muy peligrosos. Y lanzando ráfagas de 2 segundos, con ametralladoras y cañones automáticas, ese fuego era dirigido contra las cabinas y contra los motores de los bombarderos. Casi de inmediato, un B-17 fue alcanzado de muerte, y segundos después estalló. Después de ese primer ataque frontal, los cazas alemanes se dispersaron y continuaron con sus ataques solitarios o en parejas, desde distintas direcciones, pero en particular contra la retaguardia de la formación.
Pero también los artilleros se defendieron y reclamaron la destrucción de varios cazas alemanes. El viaje de la formación continuaba, y pronto, la segunda agrupación de escoltas P-47 arribó a la lucha. Pero solo logró estar por un corto periodo, y pronto, estos cazas también tuvieron que dar media vuelta y retirarse a casa. Los grandes bombarderos ahora estaban completamente solos en territorio enemigo. El mayor McCullen, piloto estadounidense de un caza P-47, hablaría de su sentimiento de culpabilidad por abandonar a los bombarderos. No creo que hubiera un solo piloto de caza en Inglaterra dedicado a escoltar a los bombarderos que no estaría encantado de tener la capacidad de escoltar a esos bombarderos hasta sus objetivos y de regreso. Pero no lo podíamos hacer. Simplemente tuvimos que aprender a vivir con esa realidad. Ya cerca del río Rin, la formación había perdido a 6 B-17, el 4% de la fuerza, y varios otros habían sido tan dañados que tuvieron que dar media vuelta y retornar a casa. En este momento comenzó una breve pausa, pero pronto más refuerzos alemanes arribaron. Cerca de 76 cazas alemanes fueron reunidos, y pronto comenzaron más ataques contra la formación. El navegante de un B-17 recordaría más tarde: algunos de los 109 se acercaron tanto que pude ver la expresión en el rostro de los pilotos. Todavía me estremezco al recordar las grandes cruces negras en las alas. El único consuelo fue que los pilotos alemanes nos tenían tanto respeto como nosotros a ellos. No pude evitar pensar que estaban tan locos como nosotros al volar contra una formación con cerca de 250 armas de grueso calibre apuntándoles. Las mayores bajas en este combate se produjeron en el 100º grupo de bombardeo, que se encontraba en el ala más baja de la formación. Sus pérdidas, a lo largo de la guerra, le valieron el sobrenombre de la 100ª sangrienta. Tras varios minutos más de intensos combates y tras dejar atrás a las ciudades de Mannheim, Darmstadt y Mainz, la fuerza de bombarderos se halló sola. Casi todos los cazas alemanes habían agotado sus municiones y habían tenido que retornar a sus bases sin que otros cazas los reemplazaran. Para este momento, se habían perdido ya 14 B-17, el 10% de la fuerza de ataque. Pero ahora ya estaban cerca del blanco, y todos los escuadrones se reorganizaron en una columna que descendió a 5.500 metros. Por lo general, los bombarderos estadounidenses atacaban a sus objetivos desde 8.500 metros, para estar un poco más lejos de las armas antiaéreas alemanas. Pero esta vez se ha decidido descender para poder tener una mayor precisión contra las enormes fábricas de cazas. Al final, el fuego antiaéreo alemán no fue tan intenso. La visibilidad fue alta y el clima bueno, y los poderosos bombarderos lanzaron su cargamento de armamento incendiario y explosivo y tuvieron un alto nivel de precisión contra las fábricas de Regensburg. Pero también varias bombas no cayeron en el blanco, y numerosos civiles murieron o fueron heridos. Pero comparado con otros ataques, las bajas civiles fueron escasas. Ese ataque había terminado, pero lo interesante es que con estos aviones se intentará una nueva estratagema. Los bombarderos viraron hacia el sur, porque van hacia Túnez, en el norte de África. Esa es una estrategia interesante para engañar a los defensores alemanes. Pero en el camino, debido a los daños sufridos en combate, otras 10 fortalezas se estrellan. Ese fue otro 7% de bajas. En total, esta fuerza perdió 24 bombarderos, cerca del 17% de la fuerza inicial. Esas eran pérdidas bastante altas. Pero este día
la fuerza de Regensburg no fue la única en lanzarse al ataque. Una fuerza aún mayor, de 230 bombarderos B-17, se lanzó contra las fábricas de rodamientos de Schweinfurt. Y precisamente, los rodamientos ya eran considerados en la Segunda Guerra Mundial como cruciales para la producción de vehículos militares. Pero la neblina mañanera en Inglaterra, que primero atrasó la partida de los bombarderos que iban a Regensburg, atrasó aún más a los bombarderos que iban a Schweinfurt. Y ahora, hasta las 13:30 horas, esa formación, escoltada por 96 cazas Spitfire, comenzó a pasar sobre Holanda. En poco tiempo, los cazas británicos quedaron enredados en combate contra cazas alemanes. Pero estas solo fueron escaramuzas, con pocas bajas para ambos bandos. Y pronto, los Spitfire tuvieron que retirarse, para ser sustituidos por cazas P-47. Estos escoltas de reemplazo también experimentaron pocas acciones contra los alemanes. Y también, cerca del pueblo de Authen, pronto tuvieron que retornar a casa. Esta vez, la Luftwaffe sincronizó perfectamente el arribo de su fuerza principal de cazas para atacar en el momento en que los escoltas estadounidenses abandonaron a los bombarderos. Y no solo eso, los alemanes reunieron una fuerza enorme de defensores. Los cazas que ya habían luchado horas antes contra la fuerza de Regensburg habían tenido el tiempo suficiente para aterrizar y reabastecerse con combustible y municiones. Pero eso no es todo. Creyendo que la fuerza de Regensburg iba a retornar a Inglaterra por el camino usual, la Luftwaffe envió numerosos escuadrones de cazas a esta zona. Así, ellos reunieron a la mayor fuerza de cazas que hasta el momento se había lanzado contra las formaciones de bombarderos. 300 cazas alemanes se lanzarían contra 200 bombarderos B-17. Tan pronto como los escoltas se alejaron, ocurrieron los primeros ataques frontales. Y a partir de este momento, una batalla aérea feroz y sin precedentes se desarrolló hasta llegar al objetivo. Un tripulante de un B-17 luego relataría que creyó haber visto lo que parecían bengalas en tierra que guiaban su camino hacia el objetivo. Pero no eran bengalas, eran fortalezas en llamas que caían a tierra. Otro tripulante señalaría que la cantidad de aviadores abandonando a los bombarderos en llamas le hizo pensar que era una invasión de paracaidistas. Un copiloto en uno de los bombarderos, en uno de los grupos que sufrió más ataques, dijo: no tenía mucho sentido indicar la posición desde la que nos atacaban. Todo era a partir de las 12 en punto, durante lo que pareció una eternidad. Cada vez que se acercaban, pensaba que este sería nuestro turno de ser alcanzados. Un piloto alemán de un caza 109 recordó: cuando escuché por primera vez cuántos bombarderos enfrentaríamos, me volví absolutamente loco. Estaba totalmente asustado. Así, cuando finalmente esa fuerza de bombarderos arribó cerca de Schweinfurt, ya había perdido a 24 B-17, el 10% de la fuerza. Después de la intensa lucha, los grupos de bombarderos no estaban bien organizados y las 3 fábricas de rodamientos de Schweinfurt no estaban concentrados en una sola zona, como las fábricas de 109 en Regensburg. Además, estas fábricas estaban ubicadas en zonas residenciales, con visibilidad escasa y con su formación desorganizada. Los grupos simplemente bombardearon el centro de Schweinfurt. Desafortunadamente, si las fábricas no podían ser atacadas, los trabajadores de las mismas fueron considerados como los blancos principales del ataque. Y finalmente, Schweinfurt estaba muy bien defendida con armas antiaéreas que entorpecieron aún más el trabajo de los bombarderos. Esas aeronaves lanzaron su cargamento, giraron a la izquierda
y comenzaron su viaje de retorno a Inglaterra. Los resultados de los bombardeos en Schweinfurt fueron malos. Las zonas residenciales sufrieron una gran cantidad de daño y muchos civiles murieron. Las bombas que impactaron en las fábricas causaron algo de daño y la producción de rodamientos de ese mes se redujo en un 38%. Pero existían suficientes rodamientos en reserva para que el efecto en la producción de vehículos de combate fuera mínimo. Los bombarderos estadounidenses habían fallado y tendrían que regresar a Schweinfurt más adelante. Sin embargo, sin que los estadounidenses lo supieran, habían destruido una instalación que producía componentes para un nuevo avión secreto, el Messerschmitt 262, un avión con propulsión a reacción, y el arribo de ese avión a la lucha se retrasaría sustancialmente. Las fortalezas regresaron cojeando a casa, y a medio camino, finalmente se reunieron con una escolta aérea de P-47 cerca de la frontera alemana. En el camino, fortalezas que habían sufrido una gran cantidad de daño simplemente se desplomaron, y algunas otras fueron derribadas por cazas alemanes. La fuerza de Schweinfurt perdió un total de 36 bombarderos, el 16% de la fuerza de ataque. Durante toda la operación, se perdieron 60 bombarderos. De los 379 bombarderos iniciales de las dos fuerzas de ataque, estos representaban la pérdida total del 16% de la fuerza. Y este fue un incremento del doble comparado a las pérdidas de bombarderos más altas experimentadas previamente. Ese día, la octava Fuerza Aérea había sufrido un duro golpe. Los artilleros de los B-17 reclamaron el derribo de 288 cazas alemanes, pero la realidad es que solo destruyeron a 21. La producción de Regensburg de cazas Bf-109 se redujo en unas 8 semanas, lo que justificó un poco las pérdidas sufridas por ese grupo. Pero el ataque a Schweinfurt fue desastroso. Simplemente, la producción de rodamientos alemanes fue poco afectada. De hecho, en los meses siguientes, la producción de rodamientos aumentó. El único éxito de este ataque es considerado en que afectó el tiempo de producción de los peligrosos Messerschmitt 262. Como una conclusión general, para agosto de 1943, la guerra estaba aún lejos de terminar. El bombardeo estratégico era una alternativa para debilitar la capacidad industrial alemana. Y para este asalto contra Regensburg y Schweinfurt, la octava Fuerza Aérea estadounidense había ideado un ataque interesante. Ambas ciudades tendrían que haber sido atacadas casi al mismo tiempo, para así desbordar a las defensas alemanas. Y podría haber funcionado. Al menos las bajas podrían haber sido menores. Pero el plan era muy complicado y falló. Además, el problema más grande es que en este momento, los aliados occidentales no tenían cazas de escolta de largo alcance para defender apropiadamente a los bombarderos, para atacar objetivos en lo profundo de Alemania. Además, los grupos de bombarderos no eran tan nutridos para desbordar las defensas. Pero esas realidades cambiarían dentro de un año. En lo personal, cuando se arriba a una guerra de largo plazo, una de las partes más importantes es lograr detener la producción de armamentos del enemigo. Mientras la producción del adversario esté intacta, podrá colocar más y más equipo en el conflicto. De allí la importancia de atacar la base industrial del adversario. Pero también es un hecho que tomaría bastante de tiempo y muchos más recursos para que los bombarderos estratégicos tuvieran un verdadero impacto sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que veremos en varios videos futuros. Bueno, espero que este video haya sido interesante, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar,
serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.